ciberseguridad hay dos grandes mundos, que es China y Estados Unidos, y la Unión Europea. Pues nosotros la verdad es que a veces estamos más preocupados en regular que en avanzar. Hay que obligar a que China fabrique en Europa, contrate europeos. Europa tiene todavía una capacidad de poder negociar determinados aspectos, pero es verdad que la estamos perdiendo porque lo estamos haciendo por comodidad. La tecnología china está desarrollada para controlar a la población. ¿Cuál crees que es el mayor peligro en este momento para la Unión Europea? Buongiorno amigas y amigos del Círculo Independiente, aquí desde el Círculo de Bellas Artes, donde no os olvidéis que desde hace unos días tenéis un refugio climático. Los que estáis pasando calor en Madrid, todos y todas, veniros aquí que lo vais a pasar muy bien y lo vais a pasar muy bien también escuchando y viendo pues mi podcast, mi programa semanal. Un programa semanal que además comienzo a daros las gracias porque la entrevista con Jesús Núñez, hablando de Trump, hablando de Palestina, hablando de todos los conflictos que ahora mismo tenemos por el mundo, la verdad que ha sido un gran éxito. Pero hoy vamos a hablar de economía. Hoy nos viene a visitar José Luis Moreno. José Luis Moreno es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, director de EY en excedencia, y nos trae un libro muy interesante, Geoeconomía Estratégica, 65 casos de estudio transformadores del orden mundial. 65 casos de estudio de la transformación del orden mundial. ¿Por dónde empezamos? No tenemos tiempo para 65 casos. Por lo tanto, empezamos por quizás el caso que más te interesa o por qué has escrito este libro. Bueno, lo primero, José Luis, darte las gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar contigo. Nos conocemos desde hace años tiempo ya. y me hace mucha ilusión estar contigo. Además, en el Círculo de Bellas Artes, que es un sitio donde se realizan muchos eventos realizados con la geoeconomía y con la geoestrategia, Sí, de varios ministerios, del Instituto Elcano, y bueno, pues que me siento como muy a gusto estar aquí en el Círculo. Estás en casa. Estoy en casa, sí señor. Estás en tu casa. ¿Por qué escribo el libro? Yo daba clases en ESIC, en la Universidad de ESIC, a directivos de empresas de multinacionales y les explicaba la macroeconomía y la economía, cómo afectaba la economía a la vida real. Y yo veía que les parecía un poquito aburrido, voy a decir aburrido. Entonces dije, bueno, voy a poner casos prácticos y voy a explicar la economía con casos prácticos. Y ahí nace Geoeconomía Estratégica, 65 casos prácticos, porque cuando empecé a documentarme me di cuenta que casi ningún libro era de casos prácticos. Había muchos libros de economía, de geoeconomía, pero con casos prácticos, con tantos casos prácticos no había ninguno. Y dije, bueno, pues ese es mi hueco editorial y ahí me he metido, ¿no? Es un libro dedicado a aquellas personas que no son expertas en economía, que quieren aprender del impacto de la economía en sus vidas, teniendo en cuenta la geografía y el poder de los recursos. Yo cuando me preguntan sobre el libro, este libro es como unas gafas de sol. Es decir, cuando hace sol, si no te pones gafas de sol, te deslumbras y no ves. Este libro lo que te permite es entender qué es lo que pasa en el día a día. José Ortega y Gasset, en el año 57, en un libro suyo dedicado al ser humano, decía que no sabíamos lo que nos pasaba y precisamente eso es lo que nos estaba pasando, que no sabíamos lo que nos pasaba. Cuando encendemos la televisión ahora mismo, no entendemos las noticias. Lo único que vemos son conflictos, guerras, discusiones, etcétera. Ruido, mucho ruido. Y este mucho libro ruido. lo que intenta es, primero, explicar por qué ese ruido y luego también, ya si eres inversor, para aprovechar ese ruido para poder mejorar tus ahorros. Ese es un poco Hablamos el un poco objetivo. de todo el ruido, pero también de una preocupación, ¿no? Estamos hablando de una situación geopolítica que me enseñas absolutamente complicada. Y más desde cuando Trump, desde el 20 de enero del 2025, ha tomado de nuevo la Casa Blanca. Estamos en un momento complejo, donde la Unión Europea, nuestra maravillosa Unión Europea, nuestra maravillosa Europa, parece que está en constante peligro de desestabilización. ¿Cuál crees que es el mayor peligro en este momento para la Unión Europea? ¿Es el señor Trump? ¿Somos nosotros mismos? ¿Es Bruselas? ¿Es Estrasburgo? ¿Dónde está el mayor peligro?
Bueno, yo siempre cuando hablo de la Unión Europea, que para mí es el mejor espacio del mundo para vivir, un espacio de libertad, de derechos, lo que digo es que hemos construido un jardín botánico rodeado por un parque jurásico. ¿Esto qué significa? Buena definición. Que es un poco la definición que los estrategas de la OTAN y los estrategas de la Unión Europea, cuando hablan de Europa, igual que dicen que en el mundo internacional hay un almuerzo y nosotros no estamos sentados como comensales, sino como comida. Aquí se ha producido la tormenta perfecta, la llegada de Trump. Ya Trump nos avisó hace unos años cómo era. La llegada de Trump, Trump 2.0, ¿no?, que se llama muy intensa. Y luego también la explosión de China. China ha estado muy agazapada y ha demostrado que es una potencia militar también. Y lo ha demostrado con ese desfile impresionante de más de 3 horas que está en YouTube, donde demuestra cuál es su poderío militar. Y su apetito, entre otras cosas, sobre la isla de Taiwán, que tiene tan cerca, que está llena de microchips y además está justo en su salida al estrecho de Malaca, el mar de China que llaman ellos, que es donde se quieren expandir. Entonces, la tormenta perfecta. Y luego decías, la Unión Europea. Pues nosotros, la verdad es que a veces estamos más preocupados en regular que en avanzar y que en innovar. Yo, la principal preocupación, si me dices ahora que yo tengo con respecto a la Unión Europea, es el euro digital. Es decir, es que de repente veo que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, está aprobando algunas normas que van dirigidas a recortarnos la libertad. Si algo es importante para Europa es un espacio de libertad, de derechos, de garantías. Y últimamente veo que el Parlamento Europeo, por una gran unanimidad, está obsesionado en controlarnos cada vez más. No solamente socialmente, utilizando el pretexto de control de las redes sociales, que es un error totalmente. Yo cada vez que alguien me dice que quiere controlar algo por mi beneficio y seguridad, me pongo nervioso. Y desde luego en el tema del euro digital, sin duda. Es decir, el euro digital es el mayor atentado contra la libertad financiera y económica de los ciudadanos de Europa. Sobre todo cuando hemos visto el éxito del Bitcoin, de las stablecoins y el éxito de aquellas monedas que son de alguna forma aceptadas en el mundo entero. Yo, si viviera en un entorno geográfico donde la moneda que yo tengo no es respetada, pues a lo mejor hablaría de una moneda digital, pero teniendo el euro como tenemos, que es el 20% de los ahorros y las transacciones del mundo se tienen en euros, estos son ganas de ponernos en peligro. Y luego, con respecto a China, la relación que a veces tenemos con China, pues es un poco de pardillos, si se me permite. Hoy veía en el telediario, veía que China había subido, me parece que un 70%, sus exportaciones de coches eléctricos. Bueno, nos estamos cargando la industria de la automoción en Europa, financiando y subvencionando los vehículos eléctricos de China con fondos europeos. Esto, la verdad, es que si uno Pero ¿cuál es diseña... la receta? ¿Qué harías? Porque claro, cuando tú hablas con las diferentes marcas, BMW, Mercedes y todos conocemos un poco las grandes marcas europeas, también cuando hablas con ellas parece que no hay una gran solución. Yo los veo también un poco, no sé si victimizados, si ya consideran que es una batalla perdida. ¿Cómo se puede? Claro, porque has tocado un tema clarísimo, ¿no? Los coches eléctricos, clarísimamente la invasión, el tsunami chino está prácticamente llenando Europa, ¿no? Y por lo tanto toda la industria europea de la automoción, que es súper importante, especialmente para Alemania, pero también para España, está en peligro, evidentemente, ¿no? ¿Estamos abogados a la derrota en este sentido, a no poder competir o cuál sería la fórmula para poder competir de una forma sin poner aranceles, sin poner barreras, sin hacer una guerra comercial? ¿Hay una posibilidad o no? A ver, esta situación ya la hemos vivido. Ya la vivimos en su momento con Japón, Claro. ya lo vivimos en su momento con Corea, la vivió Estados Unidos con Corea, con Y en Japón, con diferentes otros Canadá productos, además. y otros productos, y al final esas guerras se ganaron. ¿Cuál es el problema de la situación actual? El problema de la situación actual es que esos productos que estamos comprando en China no se fabrican en Europa. Si esos productos no se fabrican en Europa, no creas empleo en Europa. Entonces, al final, eso ya lo han vivido los Estados Unidos. Si todos los productos que tú producías en tu país se los estás comprando a un tercero que utiliza reglas distintas que las tuyas, laborales, sociales, económicas, financieras, Complicado. bueno,
pues es que tú mismo te estás, con perdón, suicidando desde el punto de vista industrial. Entonces, hay que obligar a que China fabrique en Europa, contrate europeos y tenga fábricas en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque es la única forma de garantizar los derechos de los trabajadores que construyen esos coches, los derechos de respeto al medio ambiente en la construcción de esos coches y toda la parte financiera, que no haya una sobrefinanciación pública para que un producto a ti te expulse. Y luego hay que llamar la atención a los ciudadanos que compran productos de China. Y es que cualquier vehículo eléctrico chino te puede escuchar y puede ser apagado a la distancia cuando lo decida alguien. Por supuesto. Y eso, para muchas personas, puede ser un problema. Hay un ejemplo sobre esto que aparece en el libro, y es que el ejército español compró 200 furgonetas eléctricas a una empresa china, unas furgonetas que están prohibidas en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque hay sospechas de que pueden ser apagadas a distancia y que te pueden escuchar las conversaciones. Y además pueden trazar tus rutas. Fíjate cuál es digamos, el error de que tú compras unas furgonetas de origen chino para las rutas logísticos de tus cuarteles, con lo cual imagínate el mapa que estamos regalando a los chinos, just in case, por si pasa alguna vez algo, y luego te llama la atención lo baratos que nos costaron esos vehículos. Cuando algo te lo regalan, sí, es que hay truco. Algún truco hay. Seguimos hablando un poco de estas problemáticas, de estos miedos, ¿no? Hablamos de cybersecurity, ¿no? Sí. Te hago una pregunta directa. ¿Estamos, las empresas españolas, preparadas o no para los peligros que conlleva la ciberseguridad a nivel mundial? Tú estás tocando un tema con el tema de los coches, pero la realidad que ahora mismo el peligro parece que alberga prácticamente en toda nuestra vida, ¿no? En nuestras casas, en nuestros coches, aquí probablemente en este edificio, ¿no? Y se está preparando, nos estamos preparando bien para todo lo que está, bueno, no lo que está ocurriendo, lo que viene, lo que ya ha venido en realidad. En ciberseguridad hay dos grandes mundos, que es China y Estados Unidos, que voy a ponerte dos palabras mágicas, Huawei, Palantir, voy a repetir, Sí, Huawei, Palantir, sí. que son las que mezclan la ciberseguridad con la inteligencia artificial y al final con el dominio. Y tienes en medio Europa, que Europa no tiene claro todavía a cuál de esos dos gigantes se debe sumar. En un caso, porque ha visto... ¿Tiene que elegir desde tu punto de vista? Pues yo creo que no tiene que elegir, yo creo que lo que tiene que es que cooperar con aquel que le dé más garantías de desarrollo industrial y de su espacio de libertad. Porque tan importante es que tú te desarrolles desde el punto de vista industrial como que tú garantices tu espacio de libertad. Claro. Cuando uno adopta la tecnología china está desarrollada para controlar a la población. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, o hablamos de CBDC, el dinero electrónico, o hablamos de inteligencia artificial, o hablamos de computación cuántica, todos los desarrollos que vienen del entorno de China están desarrollados para seguir controlando a la población. 1.400 millones de personas que están siendo controladas por un partido único y por un gobierno único. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esos aspectos en la Unión Europea, tenemos claro que tenemos que garantizar la libertad de las personas que vivimos en la Unión Europea, nuestros derechos civiles, la forma que tenemos de vida, etcétera. Esto, y cambio de tema, pero es muy importante, es aplicado a TikTok también. Es decir, TikTok, que es una empresa desarrollada en China por un militar chino, tiene el algoritmo más adictivo de la historia de las redes sociales. Uno es capaz de, una vez que vive en TikTok, comprar en TikTok, informarse de TikTok, leer las noticias de TikTok, hacer transacciones en TikTok, pagar por TikTok, vivir la realidad TikTok. De hecho, hay gente que vive 4 o 5 horas al día en TikTok. Bueno, pues ese algoritmo adictivo que tiene TikTok lo estamos usando los europeos. Sin embargo, los Estados Unidos han tomado una decisión que tomaron además aquí en España, en el Palacio de Santa Cruz, aquí en Madrid, que es el algoritmo de TikTok de los Estados Unidos, lo controlamos en Estados Unidos, y el negocio de TikTok en Estados Unidos lo controlamos en Estados Unidos, porque toda la publicidad de empresas locales en Europa que se hacen en TikTok, sus beneficios acaban en China. Entonces, ese dominio a través de la tecnología se está produciendo. Tú me habías preguntado si Europa puede elegir. Yo creo que Europa
tiene todavía una capacidad de poder negociar determinados aspectos, pero es verdad que la estamos perdiendo porque lo estamos haciendo por comodidad. Cuando hablamos de Europa, Europa durante muchos años ha vivido con la seguridad casi gratis de los Estados Unidos, con los productos muy baratos de China y con la energía prácticamente regalada de Rusia. Y eso se ha terminado. Entonces ahora tenemos que cambiar. Sin duda, porque han cambiado la regla de juego Han y cambiado. los demás se han despertado. Cambiamos de tema completamente. Tú has trabajado en el sector público y en el sector privado. Por lo tanto, conoces perfectamente estos mundos. Y yo una de las críticas para mí, yo diría feroces que hago a este país, que después de tantos años todavía este país no tiene una ley de lobby. Y sabemos perfectamente los casos y los problemas y los juicios que ha habido en este país por tema de tráfico de influencia, etc., etc., etc. Sin embargo, seguimos sin tener una ley de lobby como tiene otros países. Cosa que desde mi punto de vista complica una de las cosas esenciales para enfrentarnos a todos los retos que tú traes en este libro y de lo que nos estás hablando, que es la relación pública-privada, que en otros países es muchísimo más sencilla. Y natural. Me enseñas, y Sí. natural. Aquí en España no lo es. Que detrás de cada colaboración parece que hay una sospecha de corrupción, y más en estos tiempos que corren, ¿no? Desde el punto de vista, yo digo que no la tenemos porque nadie la quiere. ¿Tú qué opinas del hecho que en este país todavía no se ha empezado este camino para tener una ley que me parece básica para que la colaboración pública-privada sea natural y no siempre hecha bajo sospecha? Hay un borrador de ley de lobby Sí, en el pero Parlamento lleva en un cajón desde hace 2 o 3 años, creo, ¿no? que además estaba acordada por los grandes grupos, Efectivamente. pero es verdad que estos grandes grupos prácticamente no se hablan desde hace 3 años. Era un buen borrador, Sí. daba luz a esa colaboración público-privada que es necesaria y es imprescindible y además permite administraciones y economías modernas y además elimina, no elimina del todo, pero sí reduce las sombras de sospecha. Sobre todo hay algunos aspectos que se han puesto encima de la mesa recientemente que a mí me gustan mucho, que es cuál es la trazabilidad de las leyes, es decir, por qué las leyes son como son y quién ha metido los cambios y por qué se meten esos cambios, eso es muy importante. Y luego, de alguna forma, dar publicidad a los encuentros cuando se encuentra una parte privada con una parte pública. Yo trabajé como consultor en su momento, trabajé en lo que sería todo el proceso de simplificación de trámites administrativos del sector público y en ese momento yo me di cuenta lo que era el lobby porque empecé a recibir profesores de universidad, asociaciones, empresas interesadas, en ese caso, de que su legislación no fuera simplificada, porque se utilizaba esa legislación compleja como barrera de entrada para nuevos jugadores. Entonces yo ahí sí que me di cuenta que si tú eres capaz de ordenar ese flujo de información y hacerlo transparente, todo es mucho más sencillo. Desde luego, lo que se llama la advocacy o digamos el lobby es fundamental regularlo y yo creo que el texto, hasta donde yo sé que el texto que está aparcado en el Parlamento es un buen texto y tiene bastante consenso, con lo cual yo espero que dentro de unos meses eso se pueda aprobar. Ojalá. Antes de acabar, me gustaría que nos contaras algún otro de estos 65 casos de transformación. ¿Cuáles son, desde el punto de vista, los que tenemos que conocer sí o sí? Bueno, en el libro, que son muchos casos, se analizan productos, se analiza el litio, se analiza el uranio, se analiza el titanio y te dice por qué Rusia sigue vendiendo uranio y titanio a Europa pese a tener embargo de otros productos y se dice por qué dependemos del litio, sobre todo de China, porque ellos prácticamente refinan el 90% del litio. Se habla de baterías, la mayoría de las baterías que se construyen en el mundo las construyen los chinos, dependemos de ellos. Se habla, por supuesto, del Estrecho de Hormuz. Este libro se terminó y de lo que está pasando antes del Estrecho de Hormuz, pero ya se hablaba de que se podía hablar. Se habla de Gibraltar, se habla de Groenlandia. ¿Por qué es tan importante Groenlandia para los norteamericanos, que para ellos es una especie de portaaviones? Y el mismo miedo que tuvieron en su momento con Cuba lo tienen con Groenlandia si cae en manos de Rusia o de China, puesto que ellos dicen que Dinamarca no lo está defendiendo suficientemente. Se habla también de temas relacionados con la demografía, por qué es tan importante que las sociedades sigan creciendo, que no se estanquen. Se habla del caso de Japón, se habla mucho de África, se habla del Sahel.
el peligro del Sahel. Si me permite, me Sí. gustaría profundizar en uno de todos los temas que has comentado, porque para el resto que se lo compren el libro. Sí. Pero me gustaría profundizar un poco en lo que tú has comentado en relación a la demografía. Es un hecho y es hasta de sentido común que evidentemente si una población no crece en una población como es la europea, absurdamente envejecida, es evidente que competir va a ser bastante complicado. ¿Cómo, desde tu punto de vista, puede este tipo de argumento que es tan básico y tan de sentido común, pues entrar en la cabeza de lo que en cambio están empeñados a que la inmigración es un problema con el cual que hay que combatir y no un reto que hay que gestionar? Bueno, la inmigración es una oportunidad y desde luego vivimos en un país que es España, que gracias a la inmigración ha seguido creciendo y la gestión de la inmigración en nuestro país, hasta la fecha de hoy, yo considero que es un caso de éxito. La inmigración es buena, es buena. Me alegra mucho que lo diga porque yo estoy de acuerdo contigo vamos, y habiendo vivido casos como el francés, el inglés y unos cuantos otros que son para mí menos exitosos. Comparativamente, Sin duda. una sociedad abierta como la española, una sociedad, si me permites, interclasista y con oportunidades, hace que las personas de fuera de nuestro país, que vienen a nuestro país, tienen esas oportunidades. Dicho esto, es muy importante que sigamos empleando recursos en la formación, en la educación, lo que se llama la integración, y que vayamos mucho más allá. Es decir, nosotros, igual que los Estados Unidos hicieron un plan Marshall en Europa, nosotros tenemos que dedicar recursos en aquellos lugares donde se están emitiendo personas hacia nuestro continente, pues tenemos que trabajar con ellos la formación, porque al final lo que diferencian unas personas de otras es la formación, ni es la raza, ni es el color, ni es nada de esto. Ya, es la pero esto hay que formación. explicárselo un poco a quien en Y cambio lo tengo quieren claro. dividirnos por clase y especialmente por raza. José Luis Moreno, muchísimas gracias por habernos traído unos casos de estos 65 casos de estudios transformadores del orden mundial en este libro que es Geoeconomía Estratégica, que os invito a leer porque de verdad es una, yo diría casi una enciclopedia de temas de actualidad económica, financiera y social, yo diría, que tenemos que conocer más en detalle de lo que conocemos. Así que te agradezco mucho de verdad. Con la editorial de es sí, confiar. que si no el editor me Efectivamente, regañará. efectivamente. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Prepio. Un placer. Ha sido un placer. Gracias.